Y bueno, pero ¿sabés cuánto es el dólar de paridad para dolarizar? 3.500 pesos. O sea, Mm, digo, no está fácil. no. Por eso te digo, no atesoraron reservas en Banco Central. Si vos querés cambiar todos los pesos nominados, no los que tenés en el bolsillo, los que están en la cuenta en los bancos, en ahorro, en plazo fijo, todos los pesos que están nominados, y lo dividís por el número de reservas que hoy tiene el Banco Central, te da 3.500 pesos. Ese es el dólar de dolarización. Ujú. Entonces lo que el gobierno hace es una de sus tantas falacias, Sí, digo. sí, una puesta en escena. Cuando veranear en Mar del Plata es más caro que veranear en Florianópolis, todos tenemos la impresión de que esto, independientemente que los ciudadanos lo aprovechen, y yo no los culpo, todos tenemos la sensación que esto no dura. Bueno, por eso es precario, porque vos no tenés solvencia externa y solvencia fiscal tales que te permitan afirmar estos números. Si el Fondo Monetario decidiera apoyarlo al gobierno, probablemente le exigiera una corrección del tipo de cambio fuerte para impedir que pase esto que te estoy diciendo. Yo creo que vamos a una desestructuración grave de la nación. ¿Por qué es una estabilidad precaria? Bueno, es una estabilidad precaria porque vos, para alcanzarla, produjiste una recesión como la que yo te estoy planteando en términos de caída de consumo y de inversión enorme, donde además las importaciones se cayeron casi 20 puntos, o sea, se contrajeron 20 puntos respecto del 2023, las importaciones, Sí. y donde además tenés un ajuste fiscal que tiene un correlato en términos de política de ingresos, tanto en inversión pública, provincias, universidades y sistema previsional enorme, enorme. Entonces, si yo cambio esta matriz, si yo quiero salir de la recesión, voy a tener que tener políticas fiscales activas, expansivas. Si yo quiero lograr un mayor nivel de actividad económica, voy a tener que importar más. Entonces, el saldo de la balanza comercial se me va a angostar, el equilibrio fiscal que alcancé se me va a angostar, la deuda la tengo todavía por delante y encima la abulté durante este año en 92.000 millones de dólares por deuda interna. Quiero decir, cualquier cambio del proceso recesivo nos lleva a un mayor desequilibrio de la economía y un salto que puede tener características impensadas. Digo, no es nuevo esto. Pablo, cuando te lo voy a poner en términos muy lineales, cuando veranear en Mar del Plata es más caro que veranear en Florianópolis, todos tenemos la impresión de que esto, independientemente que los ciudadanos lo aprovechen, y yo no los culpo, todos tenemos la sensación que esto no dura. Bueno, por eso es precario, porque vos no tenés solvencia externa y solvencia fiscal tales que te permitan afirmar estos números. Sí los tenés mientras vos tengas comprimida la actividad económica. Si vos tenés pisada la actividad económica y una política de ingresos regresivas, bueno, probablemente este esquema de estabilidad se sostenga. Ahora, personalmente no creo que esto pueda sostenerse, a pesar de que alguien me va a decir, desde el plano político, no hay resistencia social. No, no la hay, también hay un fracaso de la oposición política, ¿no? Que sería para discutir. Claro, ese es Pero me un... parece que no estamos debatiendo a dónde nos lleva Milei. A ver, déjame, seguís abriendo preguntas interesantes en el caso del rol de la oposición o eventualmente la resistencia de los ajustados, digamos. Déjame preguntarte por el tema dólar. ¿Qué pasa si no habiendo resistencia social, es decir, una sociedad que acepta este nivel de actividad económica, este nivel de crisis, digamos, y al mismo tiempo el gobierno consigue, sea vía liquidación de exportaciones, sea vía algún nuevo crédito con algún organismo internacional o eventualmente la balanza energética, con la balanza comercial energética? Si el gobierno recibe, o quizá vos crees que eso no va a ocurrir, recibe los dólares suficientes como para mantener, por ejemplo, el tipo de cambio y abastecer la demanda de dólares que existe. Mirá, eso es una posibilidad, pero a la luz de lo que ha ocurrido este año, yo tengo algún escepticismo y te lo voy a decir con fundamento. El gobierno recibe 20.000 millones de dólares de blanqueo. ¿Sí? Una cifra importante, es lo que le da el puente financiero y le permite estabilizar, es un factor importante de estabilización del valor del dólar en este fin de año. Y por el otro, efectivamente, como venimos señalando, por la recesión, la caída de importaciones, tiene un superávit comercial
acumulado de 16.000 millones de dólares a octubre. Si vos sumás 20.000 millones de dólares de blanqueo más 16.000 de superávit comercial, te da 36.000 millones de dólares. Es una cifra importante en dólares para afrontar este proceso de estabilización. ¿Sí? Uno por única vez, porque es el blanqueo, otro logrado con la recesión. Ahora bien, cuando vos vas a las reservas internacionales, vas al Banco Central, la acumulación de reservas a lo largo del año, frente a esos 36.000 millones de dólares de oferta, fueron 7.000. Quiere decir que ahí sigue habiendo una lógica que lo podemos llamar valorización financiera, carry trade, de especulación, que no te permite atesorar dólares, que es lo mismo que le pasó a Macri. Si el Fondo Monetario decidiera apoyarlo al gobierno, probablemente le exigiera una corrección del tipo de cambio fuerte para impedir que pase esto que te estoy diciendo. Vos tuviste una oferta de 36.000 millones de dólares y atesoraste 7.000. Sí. Eso bueno, si mañana se liquidaron efectivamente, la balanza de divisas energética cambió y va a ser cada vez más superavitaria. Ahora, eso también tiene que tener un correlato de atesoramiento en el Banco Central. Probablemente el sector agropecuario, que todavía no se vio, si bien ha superado la sequía, las liquidaciones hoy todavía están por debajo del 2022, pero supongamos que aún con este tipo de cambio liquide, está bien. Ahora, el punto es, ¿vos lográs una estabilización consolidando dólares en Banco Central o esto sigue siendo un mecanismo por el cual vos valorizás financieramente, haces diferencias importantes en dólares respecto de los pesos y te las vas llevando? Es decir, o es una estabilidad real porque acumulaste en el Banco Central, o es una estabilidad que depende de las expectativas. En el momento que la expectativa cambie, se te van todos a buscar los dólares. Y el momento, eso le pasó a Macri. Cuando el mercado internacional le dijo a Caputo, que era ministro de Finanzas en ese momento, en enero del 18, esta es la última operación de deuda que te permitimos, que fueron 9.000 millones de dólares, en marzo empezó la corrida, empezaron a haber cambios de expectativas. Vos lo que vos estás teniendo hoy es que efectivamente, si vos hubieras comprado un bono ajustable por inflación, que es el Bonser 26 a en enero, supongamos que eso lo hubieras hecho con que tenías dólares atesorados en contado con liquidación, ponele legítimos, legales, los tenías en una cuenta, o MEP, los vendías tus dólares financieros, comprabas el bono ajustable por inflación, y bueno, al fin de este año te hubieras encontrado con una ganancia en dólares cercana al 60%. Claro. Entonces, a lo largo de, podría decirte un año, bueno, eso evidentemente obra como un atractivo interesante para que vos te quedes. Sí, no sé qué con el actividad activo financiero en pesos. Ahora, ¿eso cuánto dura? ¿Qué actividad de la economía real te da ese rendimiento? No sé. Y claro, lo que vos estás teniendo, ¿por qué yo te digo estos 36.000 millones de dólares, que es el superávit más el blanqueo, no se reflejan en un apalancamiento de la economía real? Porque está todo circulando en este proceso de especulación financiera que se ha armado. Bien. Roberto, ¿por qué no se refleja en el Banco Central? Y no se refleja en el Banco Central porque efectivamente la liquidación como entra se va. Entonces digo, estamos en un problema. Roberto, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Quiero incorporar algo que dijo en el transcurso de su discurso Javier Milei a estos datos que vos mencionás, y dijo, creo que textual, estamos trabajando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con bancos privados para salir del cepo. ¿Cuánto aire? Dos preguntas. ¿Cuánto aire podría darle un acuerdo de este tipo, ya sea con el FMI o con los bancos privados por fuera? ¿Y qué riesgo tiene también para la Argentina un acuerdo de estas características? Mirá, el programa financiero que exhibe Caputo, que es el manejo de deuda y demás, ha sido errático. Es decir, por un lado están anunciando un nuevo acuerdo con el fondo, prácticamente que llegaron al gobierno. Ahora tienen más expectativa porque el triunfo electoral de Trump les abriría una posibilidad similar a la que tuvieron con Macri, todavía no está consolidado. Sin duda, si se llegara a un acuerdo de mayor endeudamiento con el fondo pondría nuevas condicionalidades, una de ellas, como te digo antes, va a ser la corrección cambiaria, y probablemente una mayor desregulación y privatización de empresas. Eso es uno de los riesgos concretos.
el acuerdo con los bancos también lo viene anunciando Caputo desde principios de año y no se ha materializado. ¿Y por qué te digo que es un programa financiero errático? Porque por un lado modificaron la ley de administración financiera para reestructurar la deuda como se les dé la gana, lo hicieron por DNU y el Congreso permanece en silencio, con lo cual habilitan una suerte de nuevo megacanje para crear una expectativa favorable, pero por el otro, Caputo dice ya los pagos de enero están asegurados y probablemente lo estén porque son 4.700 millones de dólares. Entonces, por un lado no sabe si el gobierno quiere pagar, no sabe si el gobierno quiere acordar con el fondo, no sabe si el gobierno quiere reestructurar la deuda con privados. Es todo un día a día incierto, todo un día a día incierto. Claro. Entonces, lo único que hay cierto es este esquema de valorización financiera, o digamos de cambiar dólares para jugar los contractivos financieros en pesos, que te da un rendimiento en dólares interesante, superior a todo lo que pasa en el mundo. Y bueno, mientras eso funciona, y hay la expectativa, porque están los dólares del blanqueo, el superávit se mantiene, bueno, este esquema funciona. Pero hasta ahora lo único real es eso. Está claro. Y el vencimiento de enero lo han pagado en ese marco. Por ahora no hay ni reestructuración de deuda, ni acuerdo con el fondo, ni acumulación de reservas que te permita salir del cepo. Roberto, lo otro... Eso es un... Sí. No, lo que te digo es que si vos hoy, por ejemplo, si dijeras $1 de paridad para dolarizar, $1, si digamos el gobierno quisiera dolarizar, quisiera cambiar todo. Bueno, está hablando todo el tiempo de eso, ¿no? Ayer también ¿no? Sí, bueno, pero ¿sabés cuánto es el dólar de paridad para dolarizar? 3.500 pesos. O sea, digo, no está fácil. No. Por eso te digo, no atesoraron reservas en Banco Central. Si vos querés cambiar todos los pesos nominados, no los que tenés en el bolsillo, los que están en la cuenta en los bancos, en ahorro, en plazo fijo, todos los pesos que están nominados, y lo dividís por el número de reservas que hoy tiene el Banco Central, te da 3.500 pesos. Ese es el dólar de dolarización. Entonces lo que el gobierno hace es una de sus tantas falacias, digo. Sí, una puesta en escena. Y además no hay acuerdos con el fondo hoy, por lo menos visibles. Y te agrego una más. No está tan claro que la política económica de Trump vaya a favorecer a los países emergentes, ni por el proteccionismo, o sea, los aranceles que dice que va a poner, ni por el fortalecimiento del dólar, que probablemente lo haga subiendo la tasa de interés, ni por la política, si efectivamente la lleva adelante, de pacificación, donde seguramente un acuerdo con Rusia y el fin de la guerra de Ucrania va a poner otra vez a Ucrania en valor a producir granos, girasol y demás, y te va a bajar los precios internacionales. Entonces, la llegada de Trump, y esto ya pasó, implica baja de precios internacionales de commodities, suba de la tasa de interés de Estados Unidos y proteccionismo. Todo eso hace que el gobierno, con su política aperturista y de desequilibrio externo, se la termine chocando de frente. Digo, ¿por qué crees que el real en Brasil se devaluó 20%? Sí, claro. Porque Roberto, están anticipando esa situación. Quiero preguntarte también, hablando de puestas en escena, porque lo planteó así como un triunfo, ¿qué sentiste o qué pensaste cuando escuchaste lo de el salario promedio en $1.100? Y lo que sentí es mucho dolor, porque es cierto que, y esto pasó en la convertibilidad, en la estabilización cambiaria hay una revaluación del salario, ahora eso termina en desempleo, porque vos lo que vas a hacer es una apertura importadora que te va a llevar, sumado a la suba de costos internos en dólares, sobre todo la energía, que te va a llevar a una crisis de empleo que ya se está dando. La tasa de desempleo subió del 5,7 al 7,7. Y entonces, digo, yo lo que sentí es eso, porque lo que el gobierno nos dice es que hay una inflación en dólares del 70%. Entonces, eso me provoca una sensación muy fea. El gobierno habla de el fracaso que fue el rechazo del ALCA como área de libre comercio, y habla de la importancia del libre comercio en un contexto donde el comercio internacional está retrocediendo, porque hay guerra en el mundo, porque hay crisis de hegemonía. No son los 90 donde el comercio internacional en favor
si querés, de las políticas de mercado de ese entonces, se expandía. Hoy se está retrayendo. Entonces, me parece que no, vuelvo al tema de la falta de debate. ¿A dónde nos está llevando esto? Decimos que tenemos un salario elevado, importante, y resulta que el consumo baja. Entonces, explícamela. A ver, Roberto, ayer habló Milei, dijo que iba a reestructurar todo el esquema impositivo y que las provincias tenían que competir entre sí para ver cuáles eran más atractivas para la inversión. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué está diciendo Milei acá cuando dice esto? Y esa es la desestructuración de la Argentina. El Pacto de Mayo en sí mismo es la desestructuración del Pacto de Olivos. Vos en el Pacto de Olivos tenías un acuerdo federal por el cual la Pampa Húmeda, en particular la provincia de Buenos Aires, y eso es histórico, es un reclamo histórico, ponía los recursos federales para integrar a la nación a las provincias de menor tamaño económico, sobre todo las que no están dentro de la Pampa Húmeda, la cordillera, la Patagonia, el Norte Grande. Ese pacto que se firma el 9 de julio, donde 18 gobernadores aceptan que el sector público consolidado, me refiero a nación, provincias, municipios, va a perder 15 puntos de participación en el producto, o sea, va a ser un ajuste monumental, de los cuales la mitad de eso lo van a hacer las provincias. Lo que está haciendo es decir, bueno, la provincia de Buenos Aires, porque en realidad hay una embestida contra la provincia de Buenos Aires, no va a ser más la que suministre recursos para el resto del país. Vamos a generar un esquema por el cual cada provincia oferte la menor cantidad de impuestos y se desarrolle. ¿Y qué te lo reemplaza ese acuerdo federal? Por el RIGI. Ustedes son dueños del subsuelo, compitan ofertando el subsuelo de sus provincias al sector privado y con eso reciban inversiones, regalías y demás. Yo creo que vamos a una desestructuración grave de la nación. O sea, puede volver a aparecer la idea de provincias inviables. Pero sin duda. Y la que más van a tildar de inviable es la provincia de Buenos Aires. Roberto, gracias en serio por este rato largo. Un gran abrazo. No, espero haber contribuido al debate, ya que no hay debate. Me encantó esa idea, la vamos a trabajar. No hay debate y por eso un discurso como este tiene esa efectividad. Un gran abrazo, en serio. Abrazo. Roberto Feletti.